Señores, sean bienvenidos una vez más a la bella, hermosa, fría y embrujada ciudad de Copenhague. Hoy recorreremos lugares desde las alturas, siendo este una ciudad donde no hay muchos edificios altos más allá de aquellos edificios históricos. Pero esto les puede sorprender. Algunos lugares gratis, otros pagos. Ahí vamos. Copenhague desde las alturas. El primer lugar a visitar se encuentra en el piso número 15, justo acá en la Universidad de Copenhague. Señores, esto es de ver todo con altura, así que iniciemos de una vez subiendo muchos pisos. La Universidad de Copenhague fue fundada en 1479. Es la institución de educación superior más antigua de Dinamarca y una de las más prestigiosas del mundo. Con más de 37.000 estudiantes y 5.000 investigadores, se destaca por su ambiente internacional y su enfoque en la investigación innovadora. La universidad ofrece más de 50 programas de maestría en inglés y es conocida por su fuerte compromiso con la sostenibilidad y la tecnología avanzada, lo que hace ver su influencia en la sociedad. Ahora es el momento de subir y conocer la vista. Los ascensores se encuentran justo al frente de la entrada y la vista es totalmente increíble. Desde este mirador se puede ver prácticamente todo el centro de la ciudad y es totalmente gratis. Agregado a ello, tiene espacio para que puedas cargar tu portátil o teléfono. Para llegar a este lugar puedes consultar por la dirección que tienes en pantalla. Recuerda que una vez que estés allí, al entrar al edificio de Panum, marcas el piso 15 en el ascensor. Al ser muy honesto, quedé maravillado con todo lo que hay en la universidad. De verdad, pasillos enormes, aulas bellísimas, una vista hermosa que de verdad dieron ganas hasta de estudiar de nuevo. El siguiente destino es esta torre enorme que se encuentra justo acá atrás y pertenece a una iglesia. Entremos de una vez. Entrar a la iglesia es totalmente gratuito y esta es la música que sonaba mientras entrábamos, algo tétrico. Pero ahora si ustedes quieren entrar a la Torre Redonda, que es como se traduce al español, deben pagar 40 coronas danesas, lo que equivale a $5.80. A medida que íbamos subiendo, la vista se hacía mucho más interesante. Encontramos el primer salón, en el cual había una exposición. Al continuar el ascenso, llegamos a la exposición que revela el estado real del techo de la iglesia. Esta muestra es fascinante, ya que nos ofrece una ventana al pasado, encapsula un momento específico en el tiempo. Tiene dos paradas de verdad bastante interesantes, pero me gustó mucho más la segunda. Siguiendo podemos ver un fascinante planisferio celeste. Este tablero nos muestra las constelaciones y las estrellas visibles desde Copenhague, invitándonos a explorar el cielo nocturno y reflexionar sobre cómo las estrellas han guiado a los navegantes y fascinado a los astrónomos a lo largo de los siglos. Finalmente llegamos al mirador de la Torre Redonda, que ofrece una vista panorámica de Copenhague. Desde aquí podemos admirar toda la ciudad con sus tejados históricos, calles serpenteantes y modernos edificios. Este mirador nos permite apreciar la belleza y la evolución de Copenhague desde las alturas, brindándonos una perspectiva única y memorable. Es un lugar perfecto para detenerse, respirar y disfrutar de la vida.
En este video haremos 3 paradas, así que se preparan para la última, la cual es la mejor de todas. Sí, es verdad que hemos visto 2 lugares que pueden ser muy lindos para tener buenas vistas, pero hay muchos otros lugares también acá en Copenhague. Entre esos puestos honrosos se encuentra la torre del ayuntamiento de la ciudad, el Star Flyer de Tivoli y el bar del hotel Bella Sky Copenhague. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt. Ahora, antes de seguir a nuestro último destino, quiero hacer una parada, porque se recuerdan de un lugar que se quemó acá en Copenhague. El 16 de abril de 2024, un devastador incendio arrasó la histórica bolsa de Copenhague, causando el colapso de su icónica aguja y graves daños estructurales. Afortunadamente no hubo víctimas mortales. Ahora, mientras observamos estas imágenes, podemos ver los esfuerzos de reconstrucción en marcha. Las autoridades danesas están comprometidas con la restauración del emblemático edificio del siglo XVII, devolviendo su antiguo esplendor. Y es así como llegamos a una de las vistas más impresionantes de acá de Copenhague, que se encuentra en la iglesia de San Salvador. Esta torre en espiral que tiene la iglesia fue completada en 1752 y la verdad es bella, hermosa, pero mucho mejor la vista. El precio de la entrada corresponde a 69 coronas danesas, lo que viene a ser $10 americanos. Esta entrada puede ser comprada online y viene incluida en la Copenhague Card. Aquí comenzamos. Importante acotar que cada año más de 200.000 personas suben estos 400 escalones para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. Increíble que uno esté subiendo esto solo para una panorámica. Cada piso que llego es como un descubrimiento. Hay una campana, aquí hay otra campana y aquí hay otra. Además, esta iglesia cuenta con uno de los más grandes carrillones del norte de Europa, llegándose a escuchar por toda la ciudad. Y al fin, hemos llegado. La cosa es que podemos llegar un poco más arriba y eso es justo lo que vamos a hacer. Y pensar que se ve así de alto y todavía no llegamos al final. Bueno, señores, con esta vista bajando mientras me congelo es el mejor momento de decir hasta luego, hasta un próximo video. Bye bye.